Hola, bienvenidos a Espacio Azul. Este es un proyecto que busca visibilizar el arte aquí en la ciudad de Cali, no solo el arte, sino también los artistas y todo el proceso que se está trabajando a partir de ello. Mi nombre es Sofía Salazar, soy la curadora de este espacio y estamos en la exposición de Freddy Albarrán que se llama Lo que permanece cuando el recuerdo se retira. Bueno, Freddy, cuéntanos. Quiero que nos hables un poco de ti, como tu experiencia, cómo inicias en el mundo de las artes. Bueno, Sofía, primero que todo, gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso. Lo que permanece cuando el recuerdo se retira, pues básicamente es una exposición que habla desde el cuidado. Es una exposición que he venido trabajando del día a día como cuidador de mi madre, quien fue diagnosticada en el año 2019 de Alzheimer. Y desde allí se despliega una serie de día a día, como lo dije anteriormente, y un proceso de cuidado permanente con ella que me lleva como a la necesidad de que el arte sea como mi compañía para poder expresar lo que vengo sintiendo y lo que vengo observando con respecto al avance y el progreso de la enfermedad del Alzheimer. Súper. ¿Cómo entras? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde entras? Para que nos hables un poco también como el tema de Bellas Artes. ¿Cómo fue todo el proceso para llegar también a reflexionar? Porque hay una cosa en tu exposición que es muy puntual y es la cerámica. Bueno, Sofía, la trayectoria con respecto a la cerámica viene desde, yo diría que una parte muy ancestral de mi vida, porque mi bisabuela, mis bisabuelos, que son provenientes árabes, que llegan a Honda, Tolima, por medio del río Magdalena, y ellos empiezan a fusionar su conocimiento de la cerámica también con mi abuela paterna, que es descendiente indígena. Y lo que recuerdo por medio de toda esa narrativa de la familia es que la cerámica que ellos trabajaban tenía que ver con tinajas, tejos, y recuerdo muy bien a mi abuelo Gregorio Albarrán, que hacía los hornos de barro para allí hacer la cocción de todas esas piezas. O sea que la cerámica viene desde mucho tiempo atrás en la familia. Ya luego entro muchos años más tarde aquí en Cali, porque vivo desde los 12 años en Cali, y entro al IPC y me encuentro nuevamente con la cerámica como una de las técnicas que allí se enseñan y que uno logra explorar. Entonces logro tener también muy buena acogida allí con el Instituto Popular de Cultura por medio de la maestra Francia Bussi. Y luego ya la parte conceptual y todo el desarrollo de investigación de obra, pues se lo doy también al Instituto Departamental de Bellas Artes, que también soy egresado de allí. Y logro hacer como ese clic, esa fusión allí de técnica-concepto para llegar a lo que vemos hoy en día en esta exposición. Súper. ¿Por qué hago como un poco de énfasis en esto? Porque, digamos, hay varias personas que se piensan que de pronto uno llega como por obra de magia y no es así, como que siempre hay como una historia, y cuando ya empieza uno a estudiar artes plásticas y empieza como a explorar un poco el tema ya sea de talleres, otros institutos y demás, como que siempre hay una intención fuerte, y de ahí es que parte justamente esta exposición, porque lo que tú narrabas ahorita, hay una historia atrás con la cerámica, y eso es lo que permite un poco que el arte también coja muchísima más potencia, no solo desde el quehacer de las cerámicas, como ceramista y demás, sino también cómo empieza a coger concepto la imagen, ¿no? Entonces, una de las razones por las que también escogí como tu proyecto fue por eso, porque empiezas como a narrar un poco el tema de la cerámica desde lo frágil, pero también la cerámica es un proceso crudo, que ahorita vamos a hablar más a fondo de eso. Lleva quemas, lleva todo un proceso y también puede ser muy pesado. Entonces me gustaría que empezáramos de pronto a hablar ya entrando en tema en la exposición. Empecemos a hablar de estas dos primeras obras. Bueno, la obra que tenemos a este lado, que se titula Crucigramas, pues básicamente allí hablo sobre esas piezas que uno tiene que estar en constante búsqueda para encajar y hallarle un significado o hallarle un rumbo a esas frases que queremos prácticamente en un tablón en blanco armar para conservar, ya sea memoria o también conservar identidad.
En esta obra que titulo, que está al otro lado, que titulo Sopa de Letras, allí lo que empiezo a mostrar básicamente es una búsqueda constante, también con el fin de identificar palabras claves que vivo o que viven muchas personas durante el proceso del deterioro cognitivo. Me he dado cuenta que la gente se identifica también con palabras muy propias, o sea que es una obra que también está abierta al público para que exploren desde sus diferentes perspectivas, experiencias y vivencias con ella. Hay una cosa muy puntual en la obra de la Sopa de Letras, y es que en la ficha técnica aparecen ciertas palabras y queda como en puntos suspensivos. Quiero hablar como de esa conexión tan fuerte que es el buscar y no saber tampoco qué se está buscando. O sea, como que hay una guía, pero hay un punto en el que la guía se pierde, y ya es también que permitió como esa conexión con otras palabras de las otras personas. Pero hablemos un poco de eso, ¿cómo es esa relación de la Sopa de Letras con el tema que estamos abordando? Lo que quise mostrar es que la ficha técnica es un preámbulo de lo que quiero lograr con el espectador, y es llevarlo a buscar, pero solamente hago como un acompañamiento en 2 o 3 palabras, y ahí ya los puntos suspensivos, lo que quiero dar a entender allí al espectador es que le entrego la obra para que él siga buscando, él o ella sigan buscando dentro de esa sopa de letras palabras que logren encontrar allí. Y también el tema del crucigrama, ¿no? Como la ubicación, lo que permanece, y es como que uno también empieza a armar el nombre de la exposición, porque tampoco es una línea continua, como que no es como tan que uno lo lea como, ah, listo, sino que empieza uno como a buscar el sentido de la misma frase. Entonces hablemos como un poco de eso también, que me gusta. Bueno, en el crucigrama sí. Bueno, en el crucigrama lo que yo quise mostrar allí es como el encaje de las palabras por medio de cada una de las piezas, logrando pues como como resultado en este caso el título de la exposición, lo que permanece cuando el recuerdo se retira. Y vemos que en algunas partes se pierde el patrón original del crucigrama, porque empiezo a jugar con las escaleras de forma descendente, y allí también hay un fuerte significado que es el descenso de la memoria, ¿no? De cómo vamos perdiendo con los años, o cómo el avance de una enfermedad de deterioro cognitivo se relaciona con lo que quiero mostrar en ese escalonamiento de forma descendente. Entonces allí me quise salir un poco del patrón del crucigrama normal que conocemos en revistas o periódicos. Exacto, perfecto. Y aparte también lo que significa en general una sopa de letras y un crucigrama, ¿no? Como que cómo nos conecta a todos. Digamos, aquí en Cali hay como este asunto de la venta de los libros, de como, o sea, siempre hay como una constante, y a nivel familiar también cómo se vive los crucigramas o las sopas de letras, también a qué público va dirigido, como una cosa ahí, no solo desde tu investigación, sino también anecdótico, ¿no? Como que esa conexión que hay familiar, o uno de chiquito ha llenado una sopa de letras, uno sabe que es un crucigrama, uno sabe como los acertijos y todo lo que uno tiene que también encontrar, y siento que eso también va armando mucho la pieza, esas 2 piezas. No sé si quieras añadirle algo a eso o... No, básicamente lo que acabas de decir es lo que es la cultura del entorno en cuanto al lenguaje, a la búsqueda y a ese encuentro entre palabras que nos lleva de forma, por un lado, terapéutica, y por el otro de pasatiempos, ¿no? Y encierra toda esa magia del querer estar en esa constante búsqueda, que me lleva también a reflexionar sobre el tema yo lo tomo desde el cuidado y la terapia, ¿sí? Y desde allí nace como esa necesidad de involucrar estas 2 fuentes tan importantes dentro de mi investigación, como es la sopa de letras y los crucigramas. No, y además que no es solo un momento tampoco como de entretenimiento, sino que es el ejercicio del cerebro, que más adelante va a seguir conectándonos más con la pieza. No, a mí esta pieza la verdad me gusta mucho, este trabajo. Pasemos entonces a inventario del cuidado. ¿Cómo fue la creación de esta pieza? ¿Qué estuviste pensando? Aquí ya empieza a haber un asunto de la fragmentación de las piezas,
y el hecho de usar las palabras ya muy puntuales también. Bueno, la pieza de inventario del cuidado, que es una serie de mosaicos cerámicos que los podemos inclusive ver en nuestras casas, en nuestros hogares, y llevarlos a tal punto de que sean como ese lienzo que me permita a mí expresar ese día a día, lo que siento, y las palabras que se van adheriendo a todo ese proceso de cuidado, ¿no? Entonces, por eso yo empiezo a crear como de título a la obra Inventario del Cuidado, porque es como empezar a nutrir la obra de acuerdo a esas frases, esas palabras que componen todo el proceso de cuidado que he tenido que vivir diariamente con mi madre, y que sé que muchas personas que han dialogado conmigo y que tienen casos similares se conectan mucho con estas palabras. Por ejemplo, podemos ver allí neurología, podemos ver allí psicología, podemos ver una palabra muy emocional que es la impotencia que uno siente, que por más que uno intenta no se puede evitar el sentir impotencia ante esta situación. Una enfermedad que no tiene cura, entonces genera demasiada impotencia. Pero por el otro lado también ese acompañamiento que uno brinda, que también genera esa... Porque el acompañar también es generar identidad, ¿no? Entonces allí está la palabra comprensión, que se obtiene después de todo ese bagaje de conocimiento y también de tanto teórico como emocional, que lo lleva a uno a comprender toda la situación. Sí. Podemos ver una palabra que es mi mantra, que es siempre serás mi madre, que se lo repito mucho a mamá, y ella me responde muy a menudo, siempre serás mi hijo. También vemos allí los abecedarios, que son como ese símbolo que representa el inicio de un lenguaje, el inicio para armar palabras. Es como la fuente creadora de lo que es nuestra manera de expresar y de contener también de cierta manera memoria. Entonces allí aparecen estos abecedarios, unos muy encajados, muy tipográficamente muy perfectos, y otros totalmente dispersos. Sí. También están palabras que le digo muy a menudo a mamá, como toma mi mano, estoy contigo, y una serie de palabras que van surgiendo del día a día. Por ejemplo, ese de toma mi mano, estoy contigo, siento que también es algo muy del hacer, desde el hacer de la cerámica, porque no solo has hecho, a ver, toda la exposición, obviamente las piezas las has hecho tú, pero hay unas cuantas que has elaborado con tu mamá. Entonces ese también como toma mi mano no solo habla desde eres su hijo, sino también desde el hacer la pieza, desde volvemos a este tema de que esté haciendo algo, como el foco, y en esa pieza justamente hay una hoja que ella hace, ¿no? Que ella pinta. Entonces como que hablemos un poco de eso también. Sí, Sofía, en este caso esta obra me ha servido a mí para involucrar a mi madre como a modo de terapia, porque la terapia no solamente se basa en sopa de letras y crucigramas o ejercicios netamente escritos, sino que también la llevo a modelar y a pintar las piezas, como esta hoja que vemos allí que se fragmenta, ocurrió un accidente, quedó fragmentada. Pero también esa fragmentación juega un papel importante dentro del lenguaje que quiero mostrar, porque es como la cerámica, a pesar de que es un material aparentemente resistente y duradero, también es frágil y se quiebra. Entonces yo juego también mucho con esa fragmentación y con esos accidentes que pasan dentro del proceso de llegar a crear una pieza, o inclusive tener una pieza totalmente perfecta, pero que en algún momento se nos puede caer, se quiebra, se fragmenta y hace parte también de ese lenguaje de lo que quiero como también plasmar. No, re bien. Bueno, pasemos entonces ahora a estas piezas que tenemos acá atrás, que siguen teniendo como este asunto de la labor de hacer la pieza, que tanto en concepto como este tema del Alzheimer y demás, es esta cosa del hacer en cerámica, como la herida, la línea, cómo se relaciona herida y línea, y el hecho de ir como armando la figura, ir moldeándola. Entonces hablemos un poco de estos cerebros y cómo también este hecho del hacer de la cerámica coge como también mucha fuerza, ¿no?
Bueno, una de estas obras, que es la que tenemos aquí atrás mío, se titula Lo que persiste, y básicamente allí lo que quiero es mostrar de cierta manera un núcleo que está cuidado en una caja de Petri, porque nos lleva también a reflexionar de manera como muy política el tema de la salud mental y los esfuerzos que se hacen a diario para que se halle una cura o que los tratamientos existentes sean más efectivos, porque carecen también de mucha efectividad. Allí también esta obra lo que quiere es confrontar el tema del avance de los fármacos que se emplean para los tratamientos de deterioro cognitivo, como es el Excelón, que también va escalado de 5 a 10 a 15 y que hasta allí llega la dosis total de concentración de la sustancia que nos ayuda a mantener activas las neuronas. Entonces, una obra que también juega un papel importante desde lo político y desde lo simbólico, de la manera en cómo yo quiero llevar la repetición de esos cerebros, que son similares pero no iguales, porque cada uno tiene una historia distinta, ¿sí? Cada uno tiene, podemos hablar de una enfermedad, de un suceso como estos, pero cada persona lo vive de manera distinta. Entonces, esa variación de las formas un poco notorias en cuanto a su forma, color, tamaño, se percibe en ese instante de llevar vidas paralelas más no iguales. Exacto, que eso es lo que significa también cada cerebro en el momento de como buscar el cerebro en crudo, ¿no? Porque el que está en el centro es un cerebro crudo. ¿Cuál es esa relación del cerebro crudo en el centro y la pieza, que cada cerebrito es hecho a mano, pintado a mano, como que vas modelando cada uno, que es como toda esa conexión que hablas de que no todos lo viven igual, pero también está el juego en crudo, porque aquí ya empiezan a aparecer los cerebros también en color, pero más cerebros en crudo y otros de otras tonalidades. Entonces, como para que entremos a hablar de el proceso también de cada cerebro. Bueno, el proceso de los cerebros me tomó bastante tiempo, porque es coger prácticamente 50-70 gramos de barro, modelarlo, luego pulirlo, luego pasa a un proceso de primera quema, luego nuevamente a un proceso de pulido, luego viene la pintura con esmalte a mano, uno por uno. Entonces también fue como un proceso de catarsis hacer este serial, porque cada cerebrito me iba como llevando como hacia una vivencia tanto mía como de otras personas que he conocido, que han vivido pues como ya la experiencia muy marcada de todas las etapas, otros que son pacientes, otros que son cuidadores igual que yo. Entonces fue una experiencia demasiado, digamos que como un carrusel de emociones se vivió allí, donde uno vive como nostalgia, vive tristeza, puede también existir el llanto. Son piezas que se elaboran de diferentes días, no todas se hacen el mismo día. Entonces esa parte emocional también va muy marcada allí, como en ese proceso de elaboración. Y lo clave, la repetición, que Correcto. Es como el hacer, el volver a hacer el cerebro, y que aún así uno lo siga repitiendo, siempre va a quedar un toque distinto, ¿no? Sí. Que es también como toda la conexión que hay con la exposición. Pasemos entonces a este de acá, porque hay una cosa que creo que no lo hemos mencionado, y es que acá los cerebros están como en desorden y aquí ya empieza a haber como un orden. Entonces también es como ese juego que nos vas a explicar ahorita con la siguiente pieza. Bueno, en esta pieza titulada Lenguaje intenta quedarse, vemos como núcleo ya una esfera totalmente pulida, que es un collage de palabras que están compuestas de una de las revistas que ha hecho mi madre, una de las tantas revistas que ha hecho mi madre, La Sopa de Letras. Yo lo que hago es fragmentar todo ese lenguaje y hago una composición allí en esa esfera y la centro, quedando como un núcleo que va custodiado por varias filas de cerebros, donde las primeras filas que bordean ese núcleo están en crudo, precisamente porque ya el deterioro cognitivo es avanzado. Ya lo que se recuerda es muy poco y lo que queda de ese lenguaje ya
se ha perdido. Se ha perdido. Ujú. Y vemos que las últimas filas y los últimos espirales allí, porque es como una espiral, como un ciclo también, están muy latentes, muy vivas, pero también esa obra confronta de cierta manera porque nosotros a veces nos preguntamos, ¿y seré yo el próximo en ocupar esas primeras filas frente a ese flagelo del olvido y de pérdida del lenguaje? Entonces por eso allí el lenguaje persiste y es custodiado por quienes aún pueden cuidar a aquellos que lo han perdido prácticamente. Entonces es una obra que confronta desde varios puntos de vista. Y lo que hablábamos ahorita, como que me gusta mucho ese hecho de que hay una parte que es desordenada, otra parte que es ordenada. En la parte desordenada está como el cerebro en el centro, como la cajita, una cajita transparente que es mucho como desde la ciencia, pero también como el conocimiento a quién le pertenece, a quién no, qué es lo que se está estudiando, qué es lo que no se está estudiando, el montón de cerebros que hablan de un montón de gente, de personas que pueden llegar a ese punto, ¿no? Como a ese punto al centro. Y lo mismo acá, como todo lo que está alrededor puede ir como graduando y poder llegar a perder, a tener como también una, no sé si decirlo maraña o como esta bola de un montón de palabras, las cuales también queda difícil de leer, que es como un poco también ahondar y entrar a nivel poético de la imagen, cómo es vivirlo, o sea, volvemos a hablar de las palabras, no acordarse de las palabras, no poder ver bien las palabras, pero saber que tenés el conocimiento de las palabras. Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención justamente de este trabajo, porque se ve como toda esa apreciación desde ese espacio, lo frágil que somos, porque tú también has hecho un estudio de que no es, o sea, no es solo o genético, o como que se puede presentar de varias maneras, poder llegar a, o sea, cualquiera de nosotros puede llegar a este punto. Entonces también eso me parecería como interesante hablarlo, porque se empieza a observar en tus trabajos. Correcto, Sofía. El deterioro cognitivo no obedece a un agente patógeno o solamente que alguien lo heredó de un ancestro, ¿no? Por decirlo así. El deterioro cognitivo, el Alzheimer, también se puede causar a nivel emocional. Es una de las causas cuando las personas no tienen ese control emocional y llegan sucesos demasiado bruscos, demasiado drásticos a la vida de la persona y surge un choque tan fuerte a nivel neuronal que estas pierden su capacidad de comunicarse entre ellas. Es lo que llaman los doctores o los neurólogos un infarto cerebral, algo así. Entonces, esa es una de las causas, desde la emoción. La otra tiene que ver con la alimentación. Ya varios científicos han comprobado que el exceso de azúcar es una de las fuentes que generan este problema de crear unas placas dentro de la comunicación neuronal que nos llevaría como a tener con el tiempo pérdidas bastante significativas de memoria. Y cómo eso, por ejemplo, a nivel poético de la imagen, el choque de algún recuerdo, de alguna vivencia o algo, se quiebra. ¿Qué es lo que pasa con las cerámicas? Cuando están quebradas, que algunas no tienen la pieza completa, otras sí, se trata como de armar, pero no queda igual, queda el hueco. Cómo todo eso empieza como a conectarse, que eso siempre me ha parecido, vuelvo y digo, como desde la poética de la imagen. ¿Cómo se puede hablar de este tema que es denso, que es desde una investigación ardua, cómo se puede llegar a la imagen, al quehacer básicamente escultórico también? Porque son piezas hechas a mano y ensambladas en un espacio, en un lienzo o en un marco, y eso es escultura. O sea, cómo empieza todo este asunto a armarse y hacerse con las manos, el quehacer de la mano también, que se ve reflejado con la sopa de letras, con el crucigrama y demás. Sí, por eso yo escogí la cerámica como técnica principal de esta exposición, porque nosotros nacemos siendo como una bolita de barro.
Ajá. que los primeros que empiezan a moldear esa bolita de barro son nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros núcleos más cercanos. Entonces empezamos a sufrir como todo ese ciclo de modelamiento de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Procesos de quemas, ¿no? Como también sí, cómo se vuelve... Y precisamente cuando hablas de quemas, también lo relaciono con ese tema de las etapas. Ajá. Cuando dicen, es que usted ya quemó la etapa de la adolescencia o de la niñez y pasaste a la adultez. Entonces, eso también se relaciona mucho como con ese almacenaje de información y de identidad y de memoria, que en cualquier momento se quiebra. ¿Sí? Nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida diferentes puntos de quiebre. Ajá. Y hay unos que se superan muy rápido, otros no, y otros que impactan demasiado. Buenísimo. Bien, pasemos a la que sigue, de acá. Buscar todavía. Hablemos entonces de esa obra. Bueno, Buscar todavía es una sopa de letras un poco más grande. Sigo trabajando con la cerámica tipográfica y allí comienzo a hacer una composición también de palabra. Básicamente allí el eje central es el Alzheimer. Y básicamente también lo que quiero mostrar allí es esa búsqueda constante, ¿sí? De que la memoria es una búsqueda constante. Estamos tratando todo el tiempo de recordar y de conservar identidad. Perfecto. Hay algo también a la hora de hacer el montaje de las piezas y es el momento, ¿no? Como que estas piezas no son fijas, quietas, sino, por ejemplo, se presentan como en el momento cómo vas a solucionar, cómo lo vas a montar. Y, digamos, esa pieza tú la mostraste en la exposición anterior en Casa de Mono, pero, digamos, el orden de las letras no era el mismo. O sea, la palabra sí, pero el orden de las letras no es el mismo, sino que siempre está como en ese constante cambio, que es algo sutil que sucede, sí, en el montaje, pero que sigue habiendo mucha conexión y por eso como que este espacio de charla y demás, poder hablar también del momento de montaje, qué decisiones se toman y qué ocurre. Entonces, el hecho de haber puesto también los cerebros, en la anterior exposición los habías puesto de otra manera, proponían otras cosas, pero ahora en esta exposición, como esa misma pieza, por así decirlo, podemos montarla desde otros puntos, con otras imágenes, seguir hablando como del mismo tema, pero desde otra perspectiva. Me gustaría que de pronto pues reflexionáramos un poco de lo que ocurrió en el montaje. Perfecto, Sofía. Sí, las piezas básicamente están diseñadas de tal manera de que se adaptan a cualquier estructura arquitectónica, a cualquier espacio. Y a pesar de que la instalación es totalmente diferente, porque juego mucho con eso, el mensaje siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Es confrontar a una sociedad con respecto a un efecto en cadena y que va en aumento, que es la salud mental, la pérdida de memoria, el Alzheimer, el deterioro cognitivo, todo lo que le queramos como añadir a todo ese bucle de sucesos que están pasando en el mundo entero. Y el poder llevar las piezas a otros lugares y precisamente a cómo íbamos a solucionar el tema del montaje. Exacto. Donde ya estos cerebros están como prácticamente contenidos en un espacio, en un retablo de una medida exacta, donde deben encajar. Donde deben entrar, obvio, donde deben ordenar también, ¿no? Como una suerte de orden. Como lo mencionaba Freddy ahorita, como hablándole un poco al espectador, en la exposición anterior estos cerebros estaban ubicados, cuando hablas arquitectónicamente, estaban ubicados sobre un pilar, ¿cómo se llama? Unas columnas. Eso, unas columnas, y bordeaban toda la columna, entonces como que uno también... Entonces ese juego de arquitectura y ahora presentarse también en otro espacio que te dice y te pide como, bueno, tenemos estos retablos, ¿qué pasa? ¿Qué propuesta puedes hacer? Eso también es el rol del artista, como que todos los espacios son diferentes y cada espacio te va a proponer algo, ¿no? Te va a proponer algo y como, bueno, ¿cómo vas a resolver? ¿Qué ideas tienes? Y estar siempre como dispuesto a ese cambio porque esas nuevas propuestas generan otras imágenes desde unas mismas piezas que era como lo mencionábamos. Entonces pasemos a la última pieza que son 3, Arquitectura del Olvido. Bueno, Arquitectura del Olvido
es un serial de 3 piezas y allí lo que quiero mostrar es que la memoria se transforma. Cuando nosotros empezamos ya a notar que ciertas piezas no encajan, de que la vida no es como era antes, es una transformación. Y esa transformación involucra tanto a quien cuida a la persona que sufre deterioro cognitivo como quien la vive. Y el arte no te da solución de nada, o sea, el arte no te impide que el deterioro progrese. El arte lo que hace es acompañar el proceso. Es como esa compañía que uno tiene durante todo ese proceso, y es lo que ha venido haciendo el arte conmigo y con mi madre, acompañándonos en ese proceso, y también nos permite el arte compartirlo con otras personas. Exacto. Hay una cosa con el arte y es eso, que es como esta conexión también como con la filosofía, y es que no se busca una solución, sino que es como desde el arte volverlo poético a partir de la imagen, como también señalar la herida, señalar las situaciones, y generar discurso, generar, si se puede, pues un debate súper, pero también es como la charla, el hablar de este tema, cómo se vive, y no solo dejarlo desde el dolor o la lástima, porque eso también es otra cosa de la cual uno, cuando toca estos temas, tiende a luchar también con eso, y es el asunto de la lástima. Es como aquí en la exposición estamos hablando de un tema súper político también, y desde un asunto como, hey, está pasando esto, así se puede pensar, se puede abordar, hay sus momentos súper sensibles como lo que son las palabras que uno encuentra en la sopa de letras, en esta pieza de acá, pero también cómo podemos fragmentar la imagen, y esa fragmentación, el hueco, cómo podemos mostrar dicho o dolor o proceso desde la creación artística. Entonces, no sé, hablemos como un poco de eso, que también que es esa lucha desde cómo hablar de tu trabajo sin necesidad de, en el caso pues hoy mencionábamos como parte del tema de tu mamá, pero aquí no estás mostrando a tu mamá, o sea, no está la imagen, sino que estamos como buscando, llegando a un punto de que se pueda nivelar y hablar de un todo. Hablemos un poco de eso, que yo creo que obviamente también te has confrontado con eso muchísimo. Claro que sí. Siempre en todo público están las críticas, y nosotros como artistas tenemos que estar preparados para todo. Y el tema de la lástima, claro que ha llegado a mi puerta, y básicamente la obra no se centra en lástima, tampoco se centra en un tema clínico como me lo han dicho. Es que tú eres un artista que trabaja desde lo clínico. No, yo trabajo desde el cuidado. Y el cuidado es un proceso, y el proceso hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que aceptarlo, hay que comprenderlo, hay que compartirlo. Entonces, como cuidador, pues yo tengo que hablar desde mi experiencia, de mi sentir, pero lo que menos quiero como artista que soy es hablar desde la lástima. Eso sí, obviamente no es mi enfoque, no es mi estilo, simplemente que dentro de un proceso que es vivencial y casi que autobiográfico, logran haber diferentes capas, ¿no? Exacto. Pero el eje central es el cuidado, y es como desde el cuidado se empieza a hablar en un lenguaje propio por medio de una técnica, que en este caso es la cerámica, que más adelante puede cambiar a otro tipo de material, no lo sé, pero que nos lleva también a mostrar esa vivencia, que no es solamente mía, sino de muchas personas en el mundo que comparten este proceso de ser cuidador, independientemente de si es la madre o el padre o un abuelo o una abuela o un tío o una tía. Es simplemente dejar que el arte te acompañe y te ayude a explorar y a sacar eso que a veces con palabras es muy difícil, pero por medio del arte es mucho más llevadero, mucho más fácil de llevarlo a estos espacios. Y que lo rico también es una cosa muy importante de tus obras, que no quiero que se me vaya a olvidar decirlo, es el asunto de obligar a enfocarse, a buscar. Como no es solo, sí, mira qué bonito, no, sino que es como, espérate, ¿qué dice? ¿Qué propone? ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es lo que aparece aquí? ¿Por qué hace cerebros? ¿Por qué el orden, el desorden? ¿Por qué? Y estamos hablando de lo mismo, del mismo tema, y la cerámica. Entonces, es como el arte puede empezar a explorar el tema, puede ir creando obra y seguir mostrando el cambio que puede haber. No es lo mismo en una pantalla, verlo en fotos,
a verlo en un espacio y que todas dialoguen, porque una cosa es que se pueda presentar una sola pieza en un espacio, otra cosa es ver que todas dialogan con el todo. Entonces, pues nada, no, la verdad muy contenta. No sé si quieras mencionar una última cosa. Bueno, cuando hablaba Sofía del enfoque que hay que mirar las piezas detenidamente, precisamente ese es el objetivo de muchas de las piezas, un pequeño formato, porque es llevar al espectador a que busque, a que encuentre, a que también se encuentre a sí mismo y pueda entrar en ese diálogo de lo que es la pieza versus el significado de la misma con respecto a esta temática que es el deterioro cognitivo. Perfecto. Sofía, muy agradecido por bueno. invitarme. No, pues... No, qué rico. Bueno, Freddy, no, igual, yo también muy contenta de tenerte, la verdad, me encanta. Yo creo que es el primer video que queda un poquito más largo, pero es que hay de dónde agarrar, o sea, hay de dónde agarrar, de qué hablar, y eso es lo que siempre espero. En las charlas también se extiende mucho más porque hay preguntas, entonces también como invitar a las personas, si pueden participar a las charlas de los artistas, excelente, porque ustedes pueden tener dudas, inquietudes y el artista les puede solucionar de una vez. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por ver este video, por acompañar el proceso de Espacio Azul, por ver el trabajo de Freddy Albarrán. Si quieren conocer las redes y demás, está @espacioazul en Instagram, está @especular, que también está en Instagram, que son como todas estas personas que me acompañan en el proceso audiovisual. Están mis redes como curadora, @Sofía todo sobre arte, y las redes de Freddy Albarrán. Bueno, antes que nada, pues darte las gracias, Sofía, por hacerme parte de este Espacio Azul, un espacio que nos abre las puertas a todos los artistas que somos de Cali y los que no, yo ya me considero caleño. Ah, bueno, re bien, ¿eh? Esa es la idea. Y mis redes, en Instagram, Freddy Albarrán, y en YouTube, Freddy Albarrán. Súper. Ahí pueden, si quieren, investigar, hablar con el artista, ver las fotos, porque Freddy en sus redes tiene un registro de fotos sobre su proceso increíble. Pueden buscarlas y pues nada. Nos vemos entonces en un próximo video de Espacio Azul y listo.